Estamos en la tertulia de este viernes que es 3 de abril del año 2020. Estamos con Alejandro Abal, Gonzalo Pérez del Castillo, Fernando Butazzoni y Juan Grompone. Salimos brevemente de la actualidad, o no, capaz que en realidad no, en este caso no salimos de la actualidad. Vamos a invitarlos a escribir y ustedes se imaginan seguramente por dónde viene la invitación. Estamos lanzando la primera convocatoria del año de nuestro concurso de cuentos breves. Ese concurso que en realidad debió haber empezado en marzo, que por razones de pública notoriedad se fue corriendo, pero que ahora muchos de nuestros oyentes decían, tiene que venir, estamos esperando esa oportunidad, encerrados como estamos, ahí tenemos, en el desafío de contar historias, ahí tenemos una buena forma de encarar esta etapa especial. Bueno, me encantó, nos encantó que para muchos de ustedes apareciera esa demanda. Y aquí, entonces, en acuerdo con el honorable jurado, estamos dando el paso. ¿Cuál es el tema? Vino de la audiencia, vino de varios de los oyentes justamente, tiene que ver con estos tiempos difíciles de encierro, de distanciamiento social, pero que también pueden dar pie a la creatividad. ¿Cuál es la consigna? Les estamos pidiendo historias de cuarentena. Sí, fuimos por ese lado. Podríamos haber dicho historias del coronavirus, historias de la pandemia. No, vamos a colocarnos en ese otro lugar, en esa nueva forma de vida a la que estamos obligados de un tiempo a esta parte, que tanto nos complica, o al revés, que tanto disfrute nos genera. Cada uno lo verá. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que también están encerrados, señores tertulianos. ¿Quién puede darle alguna idea, alguna pista al que todavía está remolón en esta materia? ¿Escucho a Juan primero? Bueno, la primera cosa que quiero decir es que la tentación es muy grande para contar anécdotas de la vida cotidiana de hoy, pero esa es la peor estrategia para hacer un cuento. Opa. Creo que en definitiva un cuento requiere imaginación, requiere fantasía, requiere todo eso, y pienso que eso es lo que hay que agudizar. Entonces, para eso quiero sugerir algunos temas posibles. Por empezar, no tiene por qué ser el presente, puede ser el pasado o puede ser el futuro. Y entonces, algunas de las sugerencias mías es, por empezar, la cuarentena de los emigrantes de antes y de ahora. Siempre los emigrantes tuvieron que cuarentena, en particular de las historias de mi familia, de la cuarentena en épocas de la fiebre amarilla. En segundo lugar, pueden ser historias antiguas, como la historia de la peste negra, otras grandes epidemias, o la propia epidemia de la fiebre amarilla, que por ejemplo azotó al Uruguay y a la Argentina. Puede ser la cuarentena de ciencia ficción, por ejemplo. Hay una novela muy clásica que es La Guerra de los Mundos, donde en definitiva la invasión marciana termina resolviéndose por un problema viral, digamos así. También puede ser el día después de la cuarentena. Yo pienso que imaginar o intuir o pensar qué puede pasar después de eso también es importante. En otras palabras, yo creo que más que hacer anécdotas del presente, hay que usar la imaginación, acudir al pasado y tal vez al futuro y agudizar, porque es un concurso de cuentos, no un concurso de la vida cotidiana o de las desgracias que suceden en la vida cotidiana. Y entonces lo que importa es el relato y no la actualidad o la verdad, la veracidad, ¿no? Sí, mirá, para variar, Juan sorprende, ¿no? Juan sorprende haciendo esta corrección de rumbo, porque estoy seguro que muchos iban, como una de las oyentes que tuvo esta iniciativa, muchos iban a la experiencia de estos días. Florencia creo que ese era el nombre, que mandó un correo electrónico que decía, tengo una anécdota buenísima, tengo una situación buenísima que se dio en estos días de cuarentena, estoy esperando que larguen el concurso. Bueno, Juan dice, no necesariamente. ¿Y tú, Alejandro, por qué estabas levantando la mano? Por dos cosas, Emiliano. Una, bueno, tiene algo que ver con lo que decía Juan. A mí se me ocurría, por ejemplo, que podría utilizarse como base para imaginar, más que para hacer un relato histórico, para imaginar
utilizar como base, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla del 57, de 1857, la del famoso cuadro de Blanes, bueno, que el cuadro de Blanes refería a Buenos Aires, al doctor Argedici, no me acuerdo quién más, que con la mujer, con el bebé prendido a su pecho. Pero la epidemia del 57 en Uruguay fue base para que mucha gente se fuera en lo posible, los que podían, para que se fueran a vivir al Paso del Molino, a lo que todavía no era el Prado y toda esa región aledaña al centro, bueno, al centro urbano del Montevideo entonces. Es decir, y que no tiene mucho que ver, tiene que ver con el título de esto, porque está bien que sea la cuarentena, aunque no hay una cuarentena obligatoria, pero tengamos presente que en realidad técnicamente esto es una quincena. ¿Por qué? Porque la cuarentena viene de aquello de que el virus de la peste negra sobrevivía 39 días y por tanto había que tenerlo 40 días en cuarentena. Bueno, dicen que son 15, pero queda muy feo decir cuentos sobre la quincena, así que me parece bien el título que se eligió de Cuentos sobre la cuarentena. Bueno, sí, la idea es la cuarentena como concepto, ¿no? Como encierro, etcétera. Confinamiento podría también quizás decirse. Y ojo, Alejandro, tú hablabas de quincena, quincena ya un poco más, ¿no? ¿Para cuántos el encierro ha sobrepasado las 2 semanas y las va a sobrepasar? Tengo acá algún mensaje de los oyentes, por ejemplo, ¿de quién es? De Alicia, que dice: Juan nos pinchó el globo, pero bueno, nos ingeniaremos. Gonzalo, vamos contigo. Sí, bueno, a mí también se me ocurría que había que tratar de hablar de otras cuarentenas, ¿no? Cuarentenas que, que han sucedido a lo largo de la historia y que siguen sucediendo hoy, sobre todo con estas migraciones que se están dando fundamentalmente en Europa, antes de que explotara lo del coronavirus. Y se me ocurría que también podíamos sacar ideas de esas otras. Pero bueno, ya se ha dicho bastante. Yo quisiera agregar quizás 2 cosas más. Una es la cuarentena injusta. Mucha gente que está en cuarentena porque así se decreta, pero no tiene ningún motivo para estarlo. Es decir, está perfectamente sana. Eso le pasa también a la gente, a los emigrantes, muchos que llegan, están perfectamente sanos, pero tienen que hacer la cuarentena junto con todos los demás, porque es posible que alguno esté infectado. Yo creo que la cuarentena de acá, como en todas las demás, hay una cuarentena injusta, es decir, gente que está perfectamente sana, pero está obligada a hacer lo mismo que todos los demás. Y después, yo creo que hay aspectos cómicos de esto también. Todos hemos recibido, creo que a través de las redes, mensajes o WhatsApp cómicos. Uno que me pareció muy gracioso a mí fue esto de la cuarentena me obliga a estar con mi mujer y conversar con ella. Y la verdad es que la encuentro bastante simpática. Así que creo que hay una beta también de humor, como hay siempre en estas cosas, como no se había mencionado. Creo que hay que mirar estas cosas con gracia y es otra idea para que los escritores se inspiren. Sí, sí. Ese chiste, esa bromita, más allá de la relación hombre-mujer, esposo-esposa, habla de algo más profundo, ¿no? Habla de que este periodo especial nos está cambiando la convivencia, nos está obligando, entre comillas, a llevar una vida que antes no llevábamos, Sí. a pasar en familia más tiempo que antes, ¿no? Por ejemplo, se supone que hay ventajas de ese lado. Pero claro, hay que acostumbrarse, no es lo habitual. En ese sentido, se parece un poco a las vacaciones, ¿no? A lo que ocurre en las vacaciones. Cuántas veces termina habiendo roces o discusiones o peleas por eso mismo, por un exceso de convivencia del cual no había práctica. En fin, bueno, por ahí aparecen temas, aparecen puntas. ¿Qué tal si buscamos a otros integrantes del jurado que no integran formalmente la tertulia? ¿Qué tal si buscamos a ver qué tiene para decirnos Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos acá en Radio Mundo? Fernando, buen día. Buenos días para todos. Bueno,
Mi comentario es bien breve, empieza en la literatura, pasa por un llamado dentro del llamado y vuelve a la literatura. Primero, el paseo por los libros depara muchísimos encuentros con escritores que se quedaron en sus casas y no solo no se bajonearon, fueron muy productivos, sino que de hecho fueron geniales. Piensen para inspirarse, ¿por qué no?, en Marcel Proust, que por razones de salud se quedó en su casa y dijo, bueno, si me voy a quedar en mi casa voy a escribir En busca del tiempo perdido. Un llamado dentro del llamado para los oyentes / cuentistas: resistan la tentación de ser reflexivos y sean narrativos. Escriban textos en los que pasen cosas y hasta les diría, anímense a escribir sobre la muerte. Y volviendo a los libros, piensen en los grandes modelos, piensen en La máscara de la muerte roja de Poe, con ese gran protagonista que se queda en su casa porque afuera está asolando una epidemia. Piensen en Casa Tomada de Julio Cortázar, debe ser el mejor cuento que se haya escrito sobre el coronavirus. Seguimos. Fernando Butazzoni, en la mesa virtual, pero en la mesa, allí en su casa, ¿qué podés aportarle al oyente escritor que está ahí pronto para alargar? Que se olviden de todas las fórmulas, que se olviden de lo que dijo Juan, que se olviden de lo que dijo mi tocayo Fernando. Escribir es un acto de libertad y requiere, obviamente, para escribir un cuento tan estricto de una determinada cantidad de caracteres, requiere mucha precisión, diría, casi quirúrgica, pero en realidad un cuento absolutamente presente, realista y crudo sobre determinadas circunstancias del hoy, de lo que veo por la ventana, puede ser tan genial como Casa Tomada, o que mencionaba recién Fernando. Es decir, me parece que la única opinión o la única reflexión que yo puedo hacer es cuando uno se enfrenta a la construcción de un texto, debe hacerlo con libertad y después debe aplicar la segunda parte de la escritura, que consiste en la tachadura, ¿verdad? En tachar más de lo que se ha escrito, y ahí por ahí puede quedar una frase, y con esa frase se construye otro párrafo, y ese párrafo no sirve, pero es un proceso de creación que se parece bastante a la albañilería, hasta que después llegan a darle la mano de fina y que va quedando perfecto lo que hicieron. Así que nada, estimularlos. Y no, Juan, el realismo puede también, no necesariamente se necesita fantasía, aunque sé que vos sos jurado y yo no, entonces capaz que estoy aconsejando a la gente en un sentido que después le puede perjudicar. ¿Qué decís, Juan, de esto que recién añadía Fernando? No, la experiencia de años de los cuentos es que muchísimos cuentos son anécdotas familiares totalmente intrascendentes y sin la más mínima imaginación o interés. Yo digo que es una cosa que... Me encanta, Juan, me encanta, es mi ídolo. Agrego que no todos se vieron así contrariados por el planteo de Juan. No, definitivamente no. Por ejemplo, acá tengo, ¿quién es que dice? A mí, señala Cristina, Juan no me pinchó nada el globo. Es más, ya tengo una idea perfectamente encaminada, ya estoy yendo en la dirección del concurso. Después están los que dicen, llegué tarde, vi que al fin salió el concurso de cuentos, gracias, lo estaba esperando. Después hay quienes dicen, hay otras cuarentenas, las quietudes por embarazo. Mi madre estuvo a quietud durante toda mi gestación. Yo misma hice 2 meses de quietud con el embarazo de uno de mis hijos. ¿Esas son otras alternativas? ¿Es posible o no? ¿Qué dicen ustedes? Sin duda para mí. ¿Y qué dice Alcides Abella, otro miembro del jurado a quien convocamos para que aparezca, digamos, flotando en el éter en esta mesa? Esta propuesta de historias de cuarentena o cuentos de cuarentena realmente me resulta muy interesante,
Creo que es una ventana abierta a infinitos temas. Ventana que, dicho sea de paso, a mí por lo menos me va a venir muy bien, porque por edad estoy confinado en la cuarentena que tenemos los mayores de 65 años, y los pasé largamente. Y de alguna manera desde mi ventana, desde un tercer piso acá en el barrio Palermo, veo un poco la sociedad a través de mi ventana y a través de los medios, por supuesto, la televisión, la radio, internet. Y veo cosas maravillosas, veo cosas que hablan de la solidaridad. Eso se plasma en esa imagen de las ollas populares que se diseminan por todos los barrios montevideos e incluso ya en el interior también. Digamos, también cosas que tienen que ver con la creatividad para soportar esta experiencia que es inédita a nivel universal, digamos. Creatividad que va desde todo el rol de Internet en este momento, todo lo que se transmite y los contenidos a los que uno accede, y por supuesto los WhatsApp, que han demostrado ser la gran vía de comunicación intrafamiliar dentro de la sociedad, y es formidable. Un WhatsApp donde campea, por supuesto, la ironía, el humor. Ojo, el humor hay del bueno y del malo también, ¿no? Pero el WhatsApp ha jugado un rol interesantísimo. Veo también la educación. A nivel familiar veo que los gurises, tanto a nivel escolar como a nivel liceal e incluso universitario, están siguiendo los cursos, y ese crecimiento formidable de conexión al plan Ceibal, en fin, demuestra que todo este recurso de Internet y la educación, que yo pensé que iba a demorar más en asentarse, está realmente dando resultado, y veo los maestros trabajando afanosamente y los padres rezongando, por supuesto, desde su casa, seguir con los deberes que se le marcan. Pero tanto, reitero, a nivel de la escuela, a nivel de los liceos, a nivel de la propia universidad, la educación se mantiene viva y demás. Y se mantiene viva sobre todo porque es un mecanismo, creo, de preservarnos como sociedad. En especial, inclusive hasta lo más personal, cómo los gurises, cómo los jóvenes se han decidido cuidar para cuidarnos, como esa cosa lindísima de los gurises que también que nos marcan reglas: no podés salir, no podés hacer tal cosa, te hacen los mandados, se te ofrecen, evitan de todas maneras los contactos. Uno siente que en este mundo la sociedad, la familia, tratamos todos de protegernos para superar una historia, una experiencia que vaya, si es nueva para la humanidad. En definitiva, yo lo miro desde mi ventana y desde los medios, por supuesto. Imagino cuánta cosa ocurrirá afuera, y los cuentos, las historias, las crónicas de esta cuarentena van a ocupar un rol precioso, un rol lindísimo, y de alguna manera va a ser, por lo menos incipiente, un diario de una experiencia que a nivel social, a nivel familiar, a nivel también universal, es inédita, y donde están asomando, creo, ojalá, lo mejor de todos nosotros. Bienvenidos a esos relatos, bienvenidos a esos cuentos, que por lo menos será para mí una ventana más para el mundo. Juan, sonamos. Adentro mismo del jurado apareció otro, apoyado totalmente en la realidad. ¿Viste lo que decía Alcides? ¿Qué te pareció? Bueno, vamos a ver qué cuentos resultan sobre la... No, pero es interesante porque el planteo de Alcides fue focalizado absolutamente en lo que está pasando hoy, en esta experiencia de hoy. Allí él aspira incluso a que los cuentos terminen siendo un gran registro, ¿no?, de este experimento. Bueno, es una posibilidad, obviamente, ¿no? Quiero agregar otra cosa que omití la primera vez. Los cuentos, la literatura que ha ocurrido durante una cuarentena. Y quiero citar 3 ejemplos: los cuentos de Boccaccio, los cuentos de Chaucer, o el Frankenstein de Mary Woodville. Frankenstein de Mary Woodville fue un desafío que hubo entre escritores a escribir una novela fantástica cuando estaban confinados por una peste, precisamente. De modo que podría haber un cuento sobre un cuento de cuarentena sobre la cuarentena de otros, ¿no?
es decir, como recursos de segundo orden, ¿no? Es decir, lo que puede generar una cuarentena en la literatura. Está bien. Bueno, ¿alguna idea más? Y vamos cerrando esta convocatoria. Repito, el tema es historias de cuarentena. ¿Quién tiene ese aporte que falta? Que le dé. ¿No? No, yo no tengo. Entonces es momento de poner la cortina. Historias de cuarentena, ese es el tema que les estamos ofreciendo, el que les estamos proponiendo para este llamado del concurso de cuentos, el primero del año 2020. Recuerden, lo básico, quienes estén interesados en participar pueden enviar sus textos a la casilla cuentos@enperspectiva.net ya a partir de este momento. ¿Y hasta cuándo? Bueno, esta vez vamos a dar un plazo un poco más largo que el habitual. Manejamos siempre una semana. ¿Qué les parece si esta vez damos plazo hasta el otro lunes? El otro lunes, el que será 13. Lunes 13 a las 7 de la mañana. Los cuentos deben tener una extensión máxima de 1000 caracteres. Para ese cálculo tenemos en cuenta puntuación y espacios, pero solo los que aparecen en el cuerpo del texto. Dejamos aparte de esa cuenta al título y, por supuesto, el seudónimo. Solamente van a ser recibidos y van a participar aquellos que lleguen a la casilla que les acabamos de mencionar. ¿Qué premios hay de por medio? Bueno, ya ustedes los conocen. Libros de ediciones de la Banda Oriental, prendas de lana fina de Don Báez, vinos de Jiménez Méndez, productos de cosmética natural de Matías González y un set de café artesanal Jurado. Hablando de Jurado, el jurado va a estar integrado por Juan Grompón y Alcides Abella, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, que va a hacer su debut en estas lides, y el equipo de Oír con los Ojos, el programa que encabezan Fernando Medina, Lucía Campanella y Natalia Mardero. Las bases completas están disponibles en nuestro sitio web enperspectiva.net. Historias de cuarentena, ese es el tema que les estamos proponiendo en el concurso de cuentos. Ya largó, ya está la posibilidad de que ustedes envíen sus trabajos a la casilla cuentos@enperspectiva.net. Los oyentes hacen sus comentarios al respecto. Por ejemplo, María, que está encantada con el tema, agrega su experiencia. Los padres enloqueciendo, con su trabajo desde casa, más el de los chicos, más trabajo doméstico. Sobre todo las madres enloqueciendo. Mi hija dice que no sobrevivirá a la extensión de la suspensión de clases. Bueno, y después están los que discuten con Juan, ¿no? Para variar, Juan, la picaste tú. Magdalena, por ejemplo, te señala, con mucho respeto, el realismo literario ha dado escritores grandiosos. Basta con citar a Balzac, Maupassant, Flaubert, etcétera, y nada más que algunos son ellos y de origen francés. ¿Algo para responderle? Bueno, usaban más de 1000 caracteres, ¿no?